En el marco de esta jornada regional de cannabis medicinal, veterinaria y cáñamo industrial organizada por la Agencia Comodoro Conocimiento, por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, presentamos aquí en el auditorio principal del Centro de Información Pública esta conferencia llamada La Revolución del Cuidado, el cannabis como motor de nuevos derechos. Del ámbito doméstico al derecho humano, el cannabis medicinal como motor de autonomía sanitaria y la trayectoria de Mamá Cultiva Argentina en la construcción de un nuevo paradigma político del cuidado. Las voy a nombrar y ustedes les van a recibir con un fuerte aplauso. Primero a Valeria Salet, fundadora de Mamá Cultiva Argentina. Y a Julieta Molina, referente y coordinadora también en Mamá Cultiva Argentina. Esto es La Revolución del Cuidado, el cannabis como motor de nuevos derechos. Chicas, todo suyo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y todas y todes. Es re raro todo esto porque desde que llegamos, que venimos escuchando panel tras panel. Y ¿a ustedes les pasa que cuando cumplen años se ponen un toque sensibles unos días antes o ahí que haces un balancito y decís, wow, bueno, viví un montón, este año estuvo bueno, este año no estuvo tan bueno, pero llegué hasta acá, ¿no? ¿No hacen ese balance? Bueno, Mamá Cultiva está cumpliendo este año 10 años. Y no son 10 años de tener una marca, ni de tener un club recreativo donde todo es color de rosas, ping-pong y metegol. Son 10 años de sostener con el cuerpo el dolor de otras personas. Y es un dolor físico y también psíquico que sostenemos. Y lo sostenemos a costa de nuestro propio dolor que implica tener un familiar que necesita cannabis en su vida. Entonces, yo quiero festejar mi cumpleaños, nuestro cumpleaños, el hecho de que haya irrumpido Mamá Cultiva en la vida de todos nosotros y nosotras, porque en la mía también, para mejorar la visión que tenemos del mundo, ¿no? Nosotras quedamos, gracias a ese trabajo que hicimos en 2016, no solamente con un montón de personas de la política que nos impulsaron y nos ayudaron, sino también con todo el movimiento canábico acompañándonos, con periodistas del rubro y no tan del rubro que tuvieron la valentía de poner en agenda un tema, aún yendo en contra de sus directores de edición, ¿no? Gente que se jugó junto con nosotras a cambiar un paradigma. Y desde entonces quedamos como una referencia en el tema cannabis medicinal, lo cual es un honor y una gran responsabilidad, para todas las personas que hacen un recorrido similar al nuestro, que pasan por un derrotero clínico, porque la gente lamentablemente llega al cannabis como última opción. Yo sueño con un día en el que el cannabis sea la primera opción de cualquier persona que tenga un padecimiento de salud también tengo que traer el concepto de salud acá porque se habló durante todo el día, también esto lo escuchamos mucho, de la salud como una ausencia de enfermedad. Muy chiquitito, empezar a interrumpirte ya desde ahora. Yo le explico, yo traje a ella para que me interrumpa, ¿ok? Eso es lo que va a pasar dinámicamente. No, quiero rescatar, porque los veo acá con hambre de conocer de la planta, porque quienes venimos de Capital o de Zona AMBA, quizás tenemos un montón de cosas más naturalizadas con respecto a la planta, sus usos, y lo que hoy siento que está sucediendo acá es que es ese mismo hambre de saber que teníamos quizás nosotras cuando arrancamos allá por 2016. Y felicitarlos por animarse a venir a esta instancia. Yo sé lo que significa en un pueblo conservador animarse a investigar un poco más sobre estas cosas, que no es fácil, así que
Los felicito a todos Ella ustedes tenía que por decir estar que es acá. de La Pampa, ¿se dan cuenta? Pero bueno, sí, es esto, es animarse, y con nosotras se animó un montón de gente, se alinearon un montón de planetas, logramos una ley de cannabis medicinal que no es ni a palos lo que nosotras queríamos que salga, no es la ley que buscábamos para nada, en ese momento fue la ley posible y esto decía, nosotras quedamos en ese lugar de referencia en donde las personas que llegan a nosotras no son militantes de la planta o fanáticos del cultivo, sino que a nosotras nos llegan personas que vienen derrotadas del sistema de salud, que ya hicieron un montón de tratamientos y no les funcionó, o que, esto es una novedad, su sistema de salud está roto, porque no puedo sentarme acá y hablar como si fuera el 2016 o 17 o solamente festejar, sabiendo que hay más de 800.000 personas que se fueron de sus prepagas porque no tienen plata para pagarla, sabiendo que hay obras sociales quebrando mientras nosotras hablamos, sabiendo que están desfinanciando el Garrahan, que hay hospitales públicos que el miércoles pasado llenaron las calles de Buenos Aires porque hay un reclamo salarial y de infraestructura que se está haciendo. O sea, acá hay una crisis inducida en donde la deuda externa la están pagando con el trabajo nuestro, ¿no? Porque de todos los lugares donde se retira el Estado, o mejor dicho, nos deja de cuidar, entramos nosotras a cuidar, y con ese trabajo gratis que nosotras hacemos simplemente porque somos seres humanos sensibles, es que se está pagando la deuda externa. Sí, sumar que, porque en las otras charlas también surgió mucho esto de la crisis, del cierre de emprendimientos que venían floreciendo y de repente hace 2 años vieron estancada su labor. Y también no es una crisis que se da porque sí, porque se nombra la crisis como si fuera algo bueno, la crisis, hoy pasó la crisis por acá y de repente no. Son decisiones políticas de dejar de sostener, de dejar de darle importancia a partes del Estado que nos ayudaban a nosotras a planificar la vida. Porque si bien contábamos con un sistema de salud bastante deficiente, de difícil acceso, estaba organizado de forma tal que por lo menos nosotras íbamos, zapateábamos un poco, nos largábamos a llorar en algún lugar y alguien nos prestaba atención, nos daba una herramienta. Hoy se cierran todas las puertas y ese cerrar de puertas implica que es gente que queda a la deriva. Y es esa gente la que estamos recepcionando cada vez más en Mamá Cultiva porque ya no acceden a medicamentos, entonces la única terapia y alternativa que les queda es el cannabis. Un sinfín de problemas de salud mental que vienen a raíz también de endeudarse para comer, para comprar medicación, y son todas decisiones políticas. Claro, es como que estamos frente a un paradigma en el cual se trata de convertir la salud en una mercancía y quien tiene plata para pagarla la tiene y quien no tiene plata para pagarla no la tiene, y en ese contexto esta semana estamos, por ejemplo, acompañando a una mamá que ya no le garantizan el Combupidiol y que sale una millonada de plata, y ella llega a Mamá Cultiva con esa situación. Una paciente pediátrica oncológica que tampoco consigue la medicación, que ya no se la cobra, no se la cubre su obra social, y que entonces viene a Mamá Cultiva para ver si puede tener un buen vivir. Entonces, cuando pensemos en la planta, pensemos siempre en una planta como una herramienta que sostiene como una cuidadora, ¿no? Y ahí voy a retomar lo que hablaba nuestra compañera antes, en el panel anterior, sobre el rol de ser cuidadoras. Para nosotras fue fundamental, porque nosotras sabíamos lo que teníamos que hacer. El tema de que nos hayamos disfrazado de Estado en el 2016 para dar una respuesta que el Estado no estaba dando es porque somos cuidadoras y porque sabemos exactamente qué hacer en una situación de emergencia. Y nosotras, con una pareciera frialdad o
en realidad es Sobreadaptación. manipulación emocional de una misma, sabíamos exactamente desde dónde abordar las terapias con cannabis en las personas que se acercaban a nosotras. Y nunca fue decirles solamente alfabetícense burocráticamente para ir a pelear al sistema de salud, porque eso también lo hacemos, sino que era, seamos amigas momentáneamente hasta que vos pases por este momento. Te vamos a acompañar, te vamos a abrazar, te vamos a dar las herramientas para que aprendas a cultivar, para que aprendas a hacer tu aceite, para que lo puedas resolver, ¿no? Y fuimos paraguas de muchas situaciones de emergencia para un montón de gente y eso lo hacemos hace 10 años y con mucho orgullo. Y así es como descubrimos... Y así es como descubrimos la primera ventaja de la planta, que fue empoderarnos, saber que no estábamos solas, para poder ir al consultorio a decirle al médico que estábamos usando el tratamiento, que no veníamos a pedirle permiso, que le incluyan en la historia clínica y que estábamos siendo acompañadas por otras madres iguales que nosotras, que fueron cultivando conocimientos, apoyadas en compañeras como Fresia, que desde su lugar nos fue perfeccionando las técnicas muy amorosamente. Esto es el conquistar derechos y por eso el cannabis es el motor de nuevos derechos, porque una vez que descubrimos que podíamos cuestionar ni más ni menos que al sistema médico hegemónico, nos dimos cuenta en realidad nosotras para llegar a darle cannabis a nuestros hijos tuvimos que desobedecer en los consultorios, tuvimos que desobedecer a la policía, a las leyes, bueno, iba a nombrar gente pero mejor no, y en definitiva para conquistar nuevos derechos tenemos que ser bastante rebeldes, ¿no? Y tener una convicción total en lo que estamos haciendo. Pero nosotras ya desde 2016 no fuimos tampoco a pedirle al Estado que nos resuelva nada, sino que fuimos a decirle, ya tenemos la solución, es haciendo salud comunitaria, es haciendo salud mental comunitaria, ¿no? Con autocultivo. Esa era nuestra solución. No queríamos que vengan de afuera o que venga Papá Estado a darnos un aceite hecho en una farmacia. No, nosotros ya lo habíamos resuelto, ya teníamos la solución en nuestras manos. El tema es que necesitábamos sistematizar eso, que deje de ser clandestino y poder hacerlo abiertamente con la comunidad como lo estuvimos haciendo durante los últimos años, que pudimos articular con universidades públicas que son absolutamente necesarias y una parte de nuestra escarapela, para poder perfeccionar y para poder llegar cada vez a más gente, porque los médicos que se están recibiendo hoy deberían tener toda la información sobre el sistema endocannabinoide que tenemos nosotras, y la verdad es que no lo tienen. Entonces, bueno, también nuestro desvelo es ver cómo llegamos a las nuevas generaciones para que no tengan que pasar por un derrotero clínico antes de llegar al aceite de cannabis o a la planta de cannabis como una herramienta de cuidado. Y también en ese andar nos dimos cuenta que en la lucha de cuidar nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos, estábamos media flojita de papeles nosotras con la cuestión cuidado. ¿Quién nos cuida a nosotras en ese luchar? Y encontramos en la red y en juntarnos con las compañeras espejos y herramientas colectivas que nos empoderan para seguir conquistando todavía más derechos. No, bueno, porque nosotras ahora les decimos que somos cuidadoras. Acá hay cuidadoras, hay muy pocas manos levantadas y yo les digo por qué. El tema es que ustedes no lo saben, pero son todas cuidadoras. Y no se reconocen como tal, porque reconocerse cuidadora también implica bajarse un poco el precio. Porque les estoy diciendo, nuestro trabajo es gratis.
reconocimiento y valor económico. Ahora, si yo me quiero ir a trabajar en relación de dependencia, o si quiero venir a un congreso y tengo que dejar a mi hijo al cuidado de alguien, le tengo que pagar a otra persona. Y le tengo que pagar seguramente a otra mujer. Y su trabajo va a ser en negro y va a ser precarizado. Entonces, esa es la trampa. Nosotros le encontramos el huevo a la serpiente, que es reconocer que nosotras no elegimos cuidar, sino que se nos fue impuesto por mandato patriarcal. Hay un mandato del sacrificio de las madres y de las personas que cuidan, que nosotros aceptamos porque como nos aplauden, medio que dijimos, debe estar bueno. En realidad la estamos pasando muy mal porque no tenemos derecho ni a trabajar ni a dormir una siesta y sin embargo tenemos que hacernos como que estamos contentas de que nos aplaudan por lo que hacemos y que nos digan luchonas. Y la verdad es que no estamos contentas, no la pasamos bien, no hay nadie que nos cuide a nosotras, no hay un sistema de salud pensado para mujeres que cuidan y queremos... Ahora se nos despertó la gana de conquistar otro derecho, que es el derecho a cuidar y ser cuidado o mínimamente a elegir si quiero o no cuidar. Que no es lo mismo que maternar, es otra historia, lo pueden leer en la guía para cuidadoras, pero es como tratar de salir de esa lógica en donde quedamos atrapadas y esclavizadas y poder decidir qué es lo que queremos. Así como aprendimos a decidir a cultivar, aprendimos a decidir usar las plantas, aprendimos que teníamos derecho a aprender también y que no todo iba a venir de la academia, sino que también podía venir de la comunidad organizada. Bueno, también queremos tener el derecho a elegir si queremos o no queremos cuidar y en qué condiciones y a qué precio queremos cuidar, ¿no? Y cuando baja la tasa de natalidad, también hay que pensar en esto, en que nosotras nos dimos cuenta de cosas que nadie nos contó, sino que lo descubrimos poniéndole palabra a lo que hacemos todos los días y ahí es donde nos revelamos y nos seguimos revelando y nos vamos a seguir revelando para generar nuevos derechos, no para nosotras, sino para las que vienen atrás nuestro también. Porque si hay algo que nosotras queremos es tener hijos, pero los vamos a tener cuando sepamos que tienen los derechos para vivir con dignidad. Y además estamos todo el tiempo y en constante búsqueda del derecho al placer, hermanas. Y también descubrimos que podemos cubrirnos entre nosotras para salir alguna vez, me contaron. ¿Qué ha pasado? Me contaron que te quedaste con nenes ajenos. Sí. Bueno. Y a veces una toca cuidar. Sí, porque fue muy divertido ver que había un montón de personas, cuidadoras, no siempre madres, pero siempre cuidadoras, no siempre madres porque venían esposas para cuidar a sus maridos, hermanas para cuidar a sus hermanos, novias, ¿no? Y hijas. Y a veces tenían miedo de arrancar con el aceite y entonces nosotras le decíamos, probalo vos, probalo y fíjate cómo te va, o fíjate que no es un ibuprofeno que te lo tomás y automáticamente te genera algo, sino que, bueno, con el correr de los días vas a ir notando cambios y bueno, eso fue hermoso, porque lo que generamos fue una conciencia de derecho al placer, ¿no? Era, vos sabés que fumé y me colgué, no hice nada. Tenía que lavar los platos, tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello y no hice nada. Y nosotras, bien, buenísimo, buenísimo, porque como vivimos perseguidas por la obligación del hacer y vivimos en esa vorágine del cuidado y del tener que, cuando una compañera se puede tomar un momento, no importa si son 20 minutos, una hora, para ella misma y para contemplar, estar con las plantas, hacer un trasplante, sacarle las hojitas, ver si tiene alguna plaga, regarlas. Mirar una serie, comer un chocolate, hacerse una paja. Qué sé yo, cualquier cosa que
implique estar con una misma, nosotras que vivimos para el otro, de repente es muy placentero. Entonces también se nos da la gana. Le agradecemos a la planta. Ahora tener derecho al placer, porque ustedes de repente están en sus casas y deciden irse a dormir en la siesta y van y se la duermen. O deciden, bueno, me voy a ir a comer algo a algún lado y vengo, y van y lo hacen. Nosotras no podemos hacer nada de eso. Cuando alguien está cuidando a otra persona, primero está la otra persona. Entonces, a poder acompañar y que la planta venga a nosotras a enseñarnos a disfrutar de nosotras mismas, gente, es muchísimo, pero muchísimo más de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar, porque es como hacer 10 años de terapia en un rato con amigas, ¿no? Estar ahí y hablar y poner palabras y entendernos y dejar de castigarnos para poder abrazar lo que somos y convertir todo eso en una lucha por nuevos derechos que ahora sí vemos. ¿Qué más? Vos te anotaste cositas. Al saber. Espera, y esto ya lo dije. Sí, medio que lo dije al pasar, de que también tomamos conciencia de que la universidad no es la única forma de conocimiento y que se puede llevar saberes del territorio al consultorio. Y en ese camino estamos, hace 10 años, en ese camino vamos a seguir estando, y me parece que es como bastante fundamental entender que la revolución del cuidado empieza cuando nos damos cuenta que tenemos derecho a decidir, y cuando otras personas como ustedes también nos ven, también nos reconocen y también tienen la valentía de salir a luchar por lo mismo que nosotras, que no es solamente la regularización de la planta de cannabis, porque con eso solo, sin un sistema de salud, sin un sistema educativo, sin una comunidad que acompaña, no vamos a ningún lado. Cuando marchamos el miércoles por la salud, no estábamos marchando por el salario del personal de salud o por las cuestiones de infraestructura de los hospitales únicamente. Es mucho más amplio. La salud nos atraviesa de arriba a abajo, de norte a sur. Estábamos marchando por ustedes, gente. Estábamos marchando porque no es un reclamo de salud, es un reclamo de la salud de los 46 millones de argentinos y argentinas. Están destruyendo un sistema de salud, están mercantilizando la salud, y nosotros no podemos permitir eso como argentinos y argentinas, no como usuarios de... lo decimos porque mucha gente, cuando invitamos a la marcha, nos dijeron, no es mi sector. Ay, por favor, entendamos que la planta es una herramienta para la salud y que es la mejor herramienta de salud por esto con lo que empezamos a hablar, porque genera una vincularidad con otras personas, genera comunidad, y en un mundo en donde está tan de moda ser individualista, encerrarse, en donde se practica tanto el aislamiento, donde los pibes hoy solo hablan con sus celulares, lo que viene a traer la planta, que es esto de reunirse, esto de hacer comunidad, esto de aprender, aprendemos en comunidad, cultivamos en comunidad, usamos la planta en comunidad, compartimos lo que sabemos, creamos cultura, continuamente, una y otra vez estamos creando cultura. Bueno, eso es una revolución, ¿no? Y pasado mañana, 25 de mayo, hagamos honores a quienes lucharon para que este país sea un país libre, y sigamos generando y sembrando revoluciones, porque es nuestra responsabilidad. Él habrá conseguido la bandera, pero es nuestra responsabilidad sostenerla bien arriba. Bueno, y nos queda mostrarles la guía. ¿Querés mostrar la guía? Yo te hago de Juanita y vos hablas. Ella me hace de Juanita. La guía para cuidadoras, una hermosa herramienta que tenemos para acompañar a esas mujeres que cuidan, que son básicamente todas, y que tiene, quiero que llegues al índice y no llegas más, tiene el prólogo de Ni Una Menos, obviamente, porque, bueno, no sé si se dieron cuenta, somos feministas.
Pero ojo, no somos feministas porque nos parece re lindo, ¿eh? En medio que no nos quedó otra. ¿Se entiende eso? No nos quedó otra porque nos dimos cuenta de las desigualdades que sufrimos y de la cantidad de cosas que hacemos no eligiéndolas. Por eso somos feministas. Donde contamos qué es ser cuidadora, si es lo mismo maternar que cuidar. Hablamos mucho de la culpa. Otra cosa. Hace un rato estaban hablando de la salud mental como si fuera un trastorno que una persona tiene y tiene que ir a un consultorio a resolverlo. La salud mental es estar angustiada, ¿no? Una persona que está angustiada, que está preocupada, que no puede llegar a fin de mes, que está endeudada, tiene una condición de salud, tiene menos salud mental que yo, más o menos. No, bueno, yo no era el mejor ejemplo, pero bueno, ¿se entiende lo que digo? Salud mental también es salud mental también es cuidar a las personas que tenemos cerca, no en el sentido de sostenerlas, sino en el sentido de verlas, básicamente, ¿no? De verlas, de prestarles atención, de escucharlas, de mirar a los ojos cuando uno habla. Esto, el poder dar y recibir y darnos cuenta que no somos nada sin la interdependencia, que dependemos mucho de otras personas y que eso está bien y que angustiarse también está bien porque es injusto. No vaya a ser cosa que naturalicemos las injusticias. Después hablamos del valor del cuidado, que es esto que yo les decía de cuánto vale si ustedes están mal mañana, no sé, salen de acá, se tropiezan, pum, quedan medio paralíticos. ¿Les gustaría que los cuide alguien? Sí, obvio. ¿Les gustaría recibir el mejor de los cuidados o no? No de una persona que ya está cansada, que está quemada, que está rota como nosotras estamos, porque tenemos que sostener el cuidado, el trabajo, nuestra vida, ¿no? Hacer malabares. Ahora resulta que también tenemos que tener educación financiera para poner a trabajar la plata, porque si no somos taradas. Bueno, todo eso, perdón, bueno, hay que decir las cosas como son. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pagarían ustedes para que los cuiden bien? ¿Cuánto pagarían ustedes para que los cuiden, llegado el caso de que necesiten atención permanente? Para que los cuiden bien. Bueno, nosotras lo hacemos gratis, a costa de nuestro propio cuerpo. Y no solo eso, sino que ahora nos dedicamos a acompañar a quienes lo hacen para despertarlas, para que luchen junto con nosotras por un sistema de salud que sea integral, que sea inclusivo y que sea, por sobre todas las cosas, humano. Hoy no lo tenemos que ir hacia allá. Tampoco era cuestión de romperlo todo el sistema de salud, pero bueno, más o menos. De la planta como nuestra cuidadora aliada, porque no solamente cuida a quienes nosotros cuidamos, sino que nos cuida a nosotras mismas. ¿Después decirlo del círculo? Yo le digo círculo virtuoso del cuidado. Esto que hablábamos recién de cuidar a la planta, ver que no se seque, que llegue a término, si tiene alguna plaguita, los trasplantes, todos esos cuidados que yo le doy a esa planta me van a volver cuando la coseche, cuando haga el aceite, cuando me fui un porrito, cuando me pasó algo en el sistema de salud que a nosotras las cuidadoras nos suele pasar cuando hacemos algún trámite, cuando tenemos que renovar la carpeta de discapacidad que nos agarra a todas esa ansiedad, fumarte una sequita, poder volver al cuerpo, poder volver a la contemplación, a mirarlas, a ese freno de mano del que hablaba Vale en este mundo tan acelerado que encima nos endeudamos para sostener salud y después nos metemos más laburos para poder honrar esas deudas y entramos en una rueda de acelere que con lo único que logramos poner el freno de mano, mirarnos entre nosotras, poder tener una conversación un poco más introspectiva y que nos lleve a alguna solución, porque también es eso, en el encontrarnos con la excusa de averiguar sobre la planta y de saber cultivarla y de hacer la medicina, descubrimos que conversando entre nosotras es que surgen las respuestas que necesitamos para tener una vida más plena, no solo nosotras, nuestros seres queridos, y que es entre todos y entre todas. Eso. Vamos a luchar, gente. No, sí, contarles mínimo. Tenemos una amiga
Amiga. Una amiga que cuando recibe mensajes del centro terapéutico donde está su hijo, al que asiste su hijo, solamente el recibir el mensaje le genera taquicardia. Solo para ponerles en tema de cómo funciona nuestra vida. Porque saber que tengo que hacer un trámite, o que tengo que ir a algún lado, que tengo que resolver otra cosa más en el día es muy desgastante. Y tener una compañera... Dijiste que no íbamos a llorar. No, tener una compañera que está ahí para acompañarte a hacer el trámite, por ahí es todo lo que necesitas. Entonces, no es que estamos pidiendo milagros, ni que estamos luchando por largar un satélite al espacio. Que nos encantaría. Ya lo hizo otra mujer. Sino que estamos viendo, estamos pidiendo humanidad de las personas que nos rodean, ¿no? Eso es todo lo que... Nosotros militamos una humanidad, básicamente. Y tenemos que arreglar un montón de cosas. Algo que nos preocupa a las personas que cuidamos a algún ser con discapacidad es qué va a pasar con ellos cuando no estemos. Piensen en eso un ratito. No, bueno, ¿qué quedamos? Lo vamos a solucionar entre todos. Lo vamos a solucionar antes de que nosotras nos toque. Y bueno, y ahora nos gustaría un montón escucharles, que pregunten, no sé, que nos digan feliz cumpleaños, algo. Gracias. Ahí vamos a hacer llegar un micrófono, porque preguntar con el micrófono nos ayuda a que quede en la transmisión después también la pregunta y que se escuche, entonces así lo Primero, podemos compartir también después. Segundo, gracias por atender el teléfono cuando uno las llama, las convoca en lo personal. Y después preguntarles qué es lo que más les gusta de la militancia que hacen, si hay algo que destaquen, que reciben de vuelta o nada, eso. Siempre sobre la militancia, me parece fundamental esa parte. Yo creo que el ver el recorrido de la compañera cuando no transita sola. Hacemos lo que podemos, gente. Es mucha la emocionalidad porque nosotras nos vinculamos a un nivel muy profundo. Entonces, bueno, la militancia nos regala amigas como Guada, como Fre, gente que puede conmoverse con nuestra historia. Y también nos regala saber que estamos haciendo algo, ¿no? Haber pasado de ser pacientes a una impaciencia voraz por cambiarlo todo, ¿no? Y eso es una sensación muy hermosa porque nos carga de vida y la verdad es que no, medio que perdés el sentido de la vida cuando estás totalmente dedicado a otra persona. Entonces de repente tu vida cobra un impulso y un fuego interno que no... Alguien dijo que... mira cómo está esta. Sí. Alguien dijo cuando le preguntaron por qué militaba, por su salud mental. Así que es. Claro. Militamos para salvar nuestra salud mental. Si lo pueden entender, entendieron toda la charla. Así que gracias. Gracias por militar con nosotras. Gracias por el espacio que nos hicieron, por traernos hasta acá y tratarnos tan bien. Gracias a los compañeros y compañeras que vinieron con nosotras desde Buenos Aires con la fe y el optimismo y la esperanza de poder sembrar más semillas en Chubut. Gracias por el recibimiento, por pararnos en la escalera y darnos un abrazo. Esos abrazos que ustedes nos dan para nosotras son combustible por lo menos de acá a septiembre. Y en septiembre nos vemos de vuelta y volvemos a festejar. Y festejar la vida como un territorio en disputa, ¿no? Como un territorio al que nosotras le venimos a jugar fuerte también, ¿no? Porque no nos está pasando la vida por el costado. Y nuestros hijos están orgullosos.
en estos tiempos así de crisis inducida y donde nosotras resulta que es el Estado el que nos desordena la vida, festejar algo es absolutamente contrarrevolucionario. Entonces, ustedes nos van a ver en la calle festejando, acá festejando, yendo a lugares festejando. Ahora nos vamos a no sé dónde a seguir festejando, pero lo que festejamos es que nos tenemos, que luchamos, que vamos generando cada vez más apertura, que la gente nos acompaña, que recibimos abrazos. Eso es lo que festejamos. Y festejamos porque estuvimos allá oscuro, pero muy oscuro. Y entonces venir acá y verles también es un festejo. Y les queremos hacer parte de ese festejo, porque habernos convocado también habla de ustedes un montón. Así que bueno, eso. Gracias y vamos a escuchar a otra persona importante y estamos acá a disposición. A ver, Gaby. No, primero felicitarles por la portada de Cuidadoras, que retoma lo mejor del dibujo y de la política pública, digamos, ¿no? Este concepto de cuidadora, ¿no? Que cuando aprendimos el concepto de cuidadora nosotros los varones lo aprendimos siempre de mujeres, por otro lado, ¿no? No, pensaba en un taller de Checha Merchán cuando nos formaba y pensaba en una mujer, digamos, diciéndonos cómo cuidar. Era para nosotros extraño. Por eso digo, en esto de festejar el cumpleaños de Mamá Cultiva, de hablar de humanismo en el cannabis, no se está hablando de humanismo en el cannabis, estamos recorriendo varios espacios, algunos más comerciales, estuvimos en coloquios importantes donde pudimos hablar de un nuevo paradigma, espacios que hay que disputar, como la economía del cannabis, o el universitario. Usted tiene una diplomatura que me parece que también es para festejar en esos 10 años de goles. Esto que vi me parece que quería que me contesten porque me pareció extraordinario ver a 2 cuidadoras, Mamá Cultiva, en Brasil, hablando de una política y haciendo salud comunitaria, que es el concepto que a mí me gustaría llevarme ahora cuando me vaya a festejar, ponerle con el B2B. Eso, qué sintieron ahí, cómo se sintieron en Brasil, qué piensan las compañeras brasileras y cómo ve Mamá Cultiva eso, de recorrer también la industria LATAM. Está bueno que lo preguntes porque yo me doy cuenta que lo cuento poco y en realidad no me pasó solo en Latinoamérica, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, sino también en España, en Alemania. Cuando nosotras contamos la construcción de la ley y del ReproCan específicamente, venía sin decir ninguna palabra, mala palabra, pero se caen de orto. Porque nosotras agarramos, y yo entro a mi Argentina, entro al ReproCan, les muestro yo con esto, puedo ir con 40 gramos de flores por todo el país. Y no lo pueden creer, no acá en Argentina, en Latinoamérica, sino en Europa tampoco tienen una política pública de esta magnitud. Y es como cuando algunos políticos hablan mal de las madres y abuelas de Plaza Mayor, no tienen ni idea de lo que significa en el afuera la lucha de ellas. Y a nosotros nos pasa un poco eso también, como que en el afuera reconocen la política pública que nosotros supimos construir de una manera que acá adentro no se reconoce. Entonces me parece que está bueno que lo traigas porque esa herramienta se construyó colectivamente, no es que fuimos nosotras por ahí, no sé, pavimentamos el camino, pero después caminó un montón de gente y logramos esto que decía de la alineación de los planetas, que hubiera una Ana Franchi en el CONICET propiciando encuentros entre universidades, personas de la política, personas de la cultura, organizaciones sociales. Me acuerdo esa creación del ReproCan que fue como un
brainstorming en una sala del CONICET, ¿vos te acordás? Éramos tanta gente que nos dividimos en comisiones, como fue un aborto, porque esa mesa tan importante y tan interdisciplinaria, en donde participaba INACE, ANMAT, ANLAB, ¿no? Y nos juntamos todos y todos podíamos ahí discutir cuál era la mejor manera de reglamentar la ley para que abarcara lo máximo posible y estirar esa ley, que era una cagada realmente, estirarla todo lo que se pudiera. Lo hicimos conjuntamente entre un montón de instituciones del Estado, organismos, la comunidad misma que creó la ley. Todos estábamos ahí pensando y poniéndole cabeza, y salió un ReproCan, que si bien acá no es tan reconocido, para el afuera es algo muy grosso lo que hicimos, es impresionante. Ustedes tienen que ver How They Say. Y la construimos maradonianamente, ¿no? Poniendo ahí todos horas y horas y horas de cabeza y de corazón y de, bueno, también de correr el ego y no obsesionarnos ninguno con ninguna idea propia y dejar también correr las ideas de los demás. La verdad que fue algo que no sé si se puede volver a hacer, porque de verdad que fue muy, para mí, una experiencia que no sé si es repetible, ¿viste? Es difícil. Entonces, nosotras estamos amigadas con todo. Cuando yo veo que nace una industria, nos ponemos contentas. Es muy hermoso ver que uno abrió una puerta que daba un salón muy grande y que generó otras aperturas de puertas. Ahora nosotros venimos a traer nuestros derechos por conquistar, pero seguramente haya muchos más y no dependen tanto de ser humanos. Entonces, por eso venimos a traerles esta otra parte que es la más difícil de todas, que es tratar de humanizar a la planta lo máximo posible. El uso de la planta tiene que ser lo más humano posible. Y también porque estamos muy obsesionados, sobre todo desde la industria y desde la ciencia, en encontrar la mejor planta, el mejor método, los compuestos, y nadie está estudiando los sistemas endocannabinoides y por qué a mí me funciona diferente el cannabis en diferentes estados anímicos y psíquicos, hormonales y clínicos míos, ¿no? ¿Por qué no hay una planta para cada persona, sino que son varias las plantas para cada persona? Y por eso nosotros seguimos defendiendo y vamos a seguir defendiendo el autocultivo hasta... Lo podrían poner en la lápida también, ¿no? Me pueden poner ahí, luchó peleando por el autocultivo. Bueno, la verdad que ha sido un entre conmovedor y profundo en muchos aspectos, y les agradezco mucho primero la presencia, después la disposición y por último esa necesidad de transformarse de paciente a convocar a la impaciencia. Parece que ha sido un hallazgo, digamos. Nosotros acá estamos en este momento en una etapa de transición. La otra vez estuve con Ana Franchi en Bariloche conversando sobre temas científicos, recordábamos algunas de estas cosas. Y este periodo, todos los organismos que vos mencionaste recién se encuentran hoy en crisis, producto de una política pública de ajuste muy tonta por un lado y cruel por otro, una mala mezcla, que está generando que el Estado empiece a retirarse o incluso a galvanizarse contra los procesos de cambio desde la perspectiva que ustedes los han sostenido de forma permanente y lo han manifestado acá con toda claridad. A mí me parece que es bien importante esto que están planteando, lo que se plantea hoy aquí en Comodoro, que es esto de poder convocar desde una perspectiva de rebeldías diversas, esto de que el territorio le enseña al consultorio. Me parece que es una frase, ahí lo voy a invitar al doctor allá que la agregue en su consultorio.
No, porque creo que realmente algo de eso hay en un punto en el cual el sistema de salud primero estructura, domina, subordina y luego se retira y te frustra. Y todo ese sistema es un sistema que hoy está realmente en situaciones en las cuales la salud mental de los argentinos empieza a resentirse cada vez más, la protección y obviamente el cuidado junto con eso, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista considerar en esta jornada el componente más profundo del cuidado consciente, optativo, deliberado, voluntario, me parece que es importante porque lo que sigue es cuidarnos un poco más entre todos y si esto ayuda, la verdad que está re bueno. Así que bueno, y además feliz cumpleaños. Muchas gracias. Cortito porque yo soy, me dicen Manicorchuelo, no saben mi nombre, me llamo José Manuel. Tengo alguna actividad histórica, política y soy médico y docente de nuestra universidad. La verdad que todas las estructuras de la ONG, de las que más me quedan desde hace varios años, Mamá Cultiva, más que nada hablando con Luenzo en la antesala de una reunión con Ginés González, me dijo, estoy por el tema con Mamá Cultiva. Sí, sé algo de eso y me hizo un relato. Y ahí las empecé a amar, humanizándome, porque también conocía mucho a Cameda, Ana María. Lo que quiero contar es una historia cortita. Ustedes en la charla que tuvieron con nosotros ahora, en esta entrega que han tenido con todos nosotros, las palabras de Rubén, el cierre, conviertan al paciente en impaciente. Me hace acordar a Francisco cuando dijo hagan lío a los jóvenes. Así es. Pero la realidad de la Argentina, los impedimentos que generan y no se pueden corregir de hace muchos años en un sistema de salud nuevo, regulado y no continuar históricamente con el mecanismo del modelo médico hegemónico con que ustedes empezaron acá la charla diciendo queremos quitarnos de ese lugar. ¿Muy bien? La realidad concreta es que en la Argentina las políticas públicas que llevó adelante el Ministerio, con Ginés, con Marcelo Morante, con los equipos de medicamentos, con Carla. ¿cómo? Carla Bisotti. Con Carla Bisotti y con ¿cómo se llama la segunda de Carla Bisotti, que siempre me olvido? Tarragona. Y con Sonia Tarragona, más los otros equipos de científicos, más el Consejo Federal de Salud, que convalidaba todas las políticas que Ginés y el equipo del Ministerio iban llevando adelante, que no la firmaba solo el ministro, llevaba la adhesión del 100% de los ministros de salud y ministras de salud de la Argentina por el Consejo Federal en plena pandemia. Por eso el 883 salió en diciembre, cuando estaba terminado de redactar más o menos por junio, julio, estamos en plena pandemia y la Secretaría Legal y Técnica estaba en las miradas de cómo resolver los problemas que nos estaban destruyendo en la pandemia. Pero retrotraigo 2 minutos. En la Argentina las políticas públicas para que esas desgraciadas cosas suceden en las enfermedades de nosotros, mentales, sociales, físicas, de todo tipo, las políticas públicas aparecen después que aparecen grupos como los de ustedes. Ustedes movieron el avispero, generaron con una tendencia y permanencia sin abandonar una sensación de que faltaban cosas serias. En el 2017 se aprobó la 27350 y ustedes ya venían trabajando y otras más. La realidad, la política pública apareció después. O sea, el premio o la cucarda para Marcelo Morante y sus equipos lo tuvieron porque además había antes una presión para que saliera. Yo conozco, ustedes lo conocen más que yo, lo de la Cava, la Ciudad Autónoma, el recinto que recién hablaron ustedes, gigante del CONICET, donde la doctora Franchi además fue dueña y señora, que es del doble de alto de esto, más o menos. La realidad que esas historias de las manifestaciones populares, nosotros como pueblo, son las que generan los cambios en la Argentina. A veces muy tardíamente. Lo bueno es que ustedes están y además les agradecemos que estén acá. Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, maravilloso poder escucharles, ya conocía también la lucha desde antes.
Primero era como que no me animaba a hablar, pero sí fueron cosas que fueron saltando, bueno, en mi cabeza a lo largo de todo el tiempo que se estuvo llevando estas jornadas. Entonces era un poco como una apreciación personal de ustedes, si sienten además que tienen una lucha muy grande, muy importante con todo lo que han logrado desde su organización, si creen que una de las barreras por ahí más fuertes que tuvieron que pasar para poder lograr lo que lograron tiene que ver desde cómo es los estigmas sociales por ahí más allá de la parte que tienen como su pequeña victoria. Yo digo, o sea, en realidad es grande, pero todavía no está como todo al 100% en esta parte de las leyes legislativo, pero todavía está muy fuerte este factor social de criminalización, ¿no? De que se empieza también un poco desde está la criminalización, persecución, un poquito sigue estando la clandestinidad, a pesar de que ya se tiene un replocán. ¿Creen ustedes que por ahí sigue siendo más fuerte poder superar esta barrera social más allá de toda esta otra parte legal, jurídica? Voy yo porque vos sos rubia. La barrera más grande siempre es la ignorancia. Por eso es muy importante estar en todos los ámbitos educativos, no solamente en las universidades, que ojalá pase pronto también acá en Chubut, de que podamos tener alguna instancia de diplomatura para no solamente desde el lado industrial, sino también imprimirle un poquito de humanismo siempre a los abordajes con cannabis. Pero también hay que hacer esto, hay que generar espacios de divulgación, porque si no, se queda cualquier prejuicio que exista de cualquier cosa, siempre es ignorancia, ¿no? Es no poder ponerse en el lugar de otro. Como que si no te pasa, no lo podés entender. La verdad es que cualquiera puede entender otras problemáticas. De hecho, nosotras somos mamás de pibes que tienen epilepsia, que tienen autismo, pero a nuestra sede llegan personas con problemáticas que no tienen nada que ver con nosotras y que no conocemos, pero podemos ponernos en el lugar y acompañar de todas maneras, ¿no? Por eso llamamos a militar la humanidad, porque estamos acompañando gente que tiene... No, se cruzan también distintos estratos sociales. Se me viene a la cabeza Mirta, por ejemplo. Mirta, que ella logra superar su adicción al paco gracias al cannabis y descubre que es cuidadora con nosotras, una mujer que echó a chancletazos a los narcos de su barrio, que en ese mismo lugar a donde los echó a chancletazos puso un comedor comunitario que le da de comer a más de 300 personas. Una mujer con otras mujeres en un barrio con casi ninguna posibilidad, saliendo adelante también gracias a la red, gracias al esfuerzo y a esto, al juntarse a conversar con otras mujeres que... La realidad es que nosotras nunca sabemos hasta dónde va a llegar esta planta, ¿no? Es como que va rompiendo como raíz, como una raíz va buscando alimento en el sustrato. Esta planta va llegando a lugares en donde ni nosotras nos imaginamos, y nos lleva a nosotras también a lugares como como el de acompañar un consumo problemático, acompañar a una mujer a que despierte a su rol de cuidadora y que lo abrace, porque también nosotras despertamos a un mandato y no es que, bueno, listo, no cuido nunca más a este pibe, que haga como pueda. No, es que atravesamos ese duelo de reconocernos ahí y después abrazamos eso que somos, porque la verdad es que somos bastante, ¿cómo les puedo decir? ¿No? Y lo abrazamos y lo llevamos con orgullo. Nosotras venimos acá a hablarles totalmente rotas, porque la vida nos pasó por encima, pero orgullosas de las cicatrices que les estamos mostrando, porque todo eso lo hemos usado para construir otra cosa, ¿no? Y romper esos prejuicios tiene que ver con abordar a quien tiene los prejuicios de la manera más amorosa posible para lograr que entienda por qué hacemos lo que hacemos.
Hasta Mirta Legrand dijo que cultivaría, imagínate. No, y para responderle como más puntual sobre el ReproCan, es tarea de la comunidad toda juntarse más, a hablar, a pedir información, porque es una herramienta que debería poder defendernos federalmente de la misma forma, y sabemos que llega de manera desigual a los territorios. Pero eso solamente se puede combatir juntándose a luchar por revertir esa situación a fuerza de divulgar conocimientos, de cruzarnos con productores, con cultivadores, con científicas, con gente de la política, con universidades. Nos necesitamos entre todos para cambiar esa realidad y que no se agote con una herramienta que, bueno, es deficiente, pero a muchas nos cambió la vida. Por eso también fuimos a la marcha por las universidades públicas, porque la verdad es que las necesitamos. Porque no tendríamos una Fresia que nos acompañe en nuestro laboratorio si no fuera por la universidad pública, y no tendríamos una profesional de la salud mental apuntalándonos si no fuera por la universidad pública, ¿no? Entonces no es una cuestión de un sector. Nosotras estamos convencidas de que de esto salimos uniendo todas las luchas. No es un lema del feminismo, realmente nos atraviesa el cuerpo cada una de esas luchas. A nosotras de verdad nos cambia la vida, la realidad que no haya más una diplomatura en una facultad, o que no se cubran más los remedios del remediar. De verdad que nos cambia la vida, no es algo que a nosotras nos estemos encaprichadas en defender todo porque somos buenas, ¿no? Es que nos afecta y vemos cómo le afecta a otras compañeras. A mí no me hace falta tener un hijo con cáncer para salir a luchar por los medicamentos del pibe. Yo voy porque sé lo que está pasando esa familia, y la verdad es que en ese sentido no podríamos nosotras, no seríamos coherentes si no acompañáramos a todas las luchas, porque son todas esas aristas, eso que se está queriendo destruir, que es la comunidad organizada, lo que a nosotras nos trajo hasta acá, lo que nos hace hoy cumplir 10 años y que ustedes puedan cantar el cumple con nosotras. La verdad es que no podemos sacar la mirada de quienes nos formaron, nos trajeron, nos catapultaron hacia la construcción de un nuevo paradigma, sin universidades públicas, sin salud pública, sin un Garrahan en el 2017 haciendo un ensayo clínico con epilepsia refractaria, ¿no? Sin una Silvia Cochen metiendo cannabidiol en el Ramos Mejía, ¿no? Como fuimos muchos y muchas los que pusimos ahí mucho coraje para que esto suceda. Entonces, de mínima, honrar a quienes caminaron antes que nosotras y que caminen un montón detrás nuestro también. Por eso así se combate el prejuicio. Estamos. Gracias. La despedimos con este fuerte aplauso a Valeria y a Julieta.